El milagroso plan de Dios, la transformadora historia de Gedeón y la justicia revelada en Abimelec. En el tercer año de Joacim, cuando el pueblo de Israel se encontraba en un abismo de desesperación y opresión, los madianitas se cernían sobre la nación como una sombra oscura. Los cielos estaban cerrados, y la tierra prometida parecía haber olvidado la luz de la libertad. Era un tiempo en que los israelitas clamaban a Yahvé, su único refugio, mientras Gedeón, un hombre de la tribu de Manasés, se escondía en un lugar secreto, trillando trigo en un lagar, con temor en su corazón, consciente de que sus esfuerzos podrían ser despojados en un instante. De repente, la atmósfera cambió. Un calor intenso, como el de la presencia divina, llenó el lugar. Un ángel de Yahvé se presentó ante Gedeón. Sus vibrantes palabras resonaban con autoridad. «El Señor está contigo, valiente guerrero». Gedeón, atónito y temeroso, vaciló en su fe. «¿Cómo podré yo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de Manasés, y yo, el menor de la casa de mi padre». A pesar de su duda, la profunda promesa de Dios se anidó en su ser. «Ciertamente yo estaré contigo». Gedeón anhelaba señales. Entonces Dios lo probó, consumiendo su ofrenda con fuego del cielo y realizando maravillas, incluyendo los milagros del vellón, despertando en Gedeón un destello de confianza. Jueces 6, 11, 22. Con un corazón ahora un poco más fuerte, Gedeón reunió a 32,000 guerreros. Pero la voz de Dios resonó nuevamente, pidiendo que se redujeran a solo 300 hombres. «Porque no se gloria Israel contra mí», dijo el Señor, revelando su plan sobrenatural. La tensión se palpaba en el aire cuando Gedeón se preparó para la batalla. Una noche antes del enfrentamiento, Dios le reveló un sueño de un madianita, donde un pan de cebada rodante traía victoria, llenando a Gedeón con un renovado valor. Jueces 7, 12, 15. Era hora de actuar. Con trompetas, antorchas y gritos de guerra, Gedeón lanzaría un ataque impredecible. El miedo invadió el campamento de los madianitas, quien, en medio de la confusión, se desataron entre ellos, llevándolos a su propia derrota, mientras los valientes de Israel contemplaban a su Dios luchar a su favor. Jueces 7, 19, 22. Sin embargo, la victoria traería más preguntas. Después de ser nombrado juez de Israel, lo que parecía ser un reinado de justicia se tornaría oscuro. Su hijo, Abimelec, una sombra de ambición y traición, se abriría paso a través de la historia, asesinando a sus propios hermanos en su ansia por el poder. Su historia se convertiría en un eco de la corrupción y violencia que había invadido la nación, recordando la responsabilidad del liderazgo. Jueces 9, 1 al 6. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, la historia de Gedeón nos plantea una pregunta crucial. ¿Responderemos al llamado divino en nuestras vidas? Mientras los ecos de su victoria resuenan, también nos desafían a investigar cómo nuestras propias decisiones están moldeando el liderazgo en nuestras comunidades. Los caminos de Dios, aunque inesperados, siempre buscan la justicia. A medida que la narrativa se despliega, el misterio de su soberanía profundiza. ¿Cuál será el desenlace divino del relato de Gedeón y Abimelec? La historia continúa. El sonido de los vientos alzándose traía consigo susurros de tristeza y desconfianza en Gilgal. Gedeón, ahora juez de Israel, enfrentaba una realidad sombría. Con la victoria sobre los madianitas aún resonando en sus corazones, el pueblo se encontraba dividido. Aunque había derrotado a sus opresores, las sombras de la ambición y el rencor comenzaron a inundar la tierra, especialmente con Abimelec al acecho, decidido a tomar el trono de su padre.
La mancha de su sangre aún no había sido lavada en el corazón de los israelitas, y el eco de la traición comenzaba a surgir. Un día, mientras Gedeón se sentaba a la sombra de un árbol, escuchó el lamento de una mujer que clamaba por justicia. Era una madre de Siquem que había perdido a su esposo y a su hijo en la oleada de violencia que había desatado Abimelec. Su voz, llena de desolación, resonó en el corazón de Gedeón como un eco de la vida que abandonó su hogar, recordándole el verdadero llamado hacia el que había sido llamado. ¿Dónde están tus misericordias, oh juez?, suplicaba. ¿Qué habrá de ser de los inocentes en medio de esta confusión? Gedeón se sintió embargado por un peso inquebrantable. Consciente de que su misión no había terminado, oró a Yahvé, pidiendo dirección. Señor, ¿qué haremos para sanar esta tierra herida? En respuesta, una llama ardió en su interior, pronunció palabras del Salmo. Te alabaré, oh Jehová, porque me has sacado de las profundidades y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Salmo 31. Símbolos de la antigua idolatría comenzaron a surgir nuevamente, como un cántico oscuro que crecía en lugares ocultos, seduciendo a los corazones de los israelitas. Gedeón comprendió que aunque había vencido a los madianitas, la batalla por el espíritu del pueblo acababa de comenzar. Sus pensamientos se volvían a sus hermanos caídos, aquellos que Abimelec había asesinado. Debía actuar antes de que su hijo perteneciera a la historia de los traidores. Por tanto, Gedeón se levantó en aquella noche oscura, decidido a cumplir la voz del Señor. Debo establecer un altar al Dios de Israel, lugar donde el pueblo regrese a su primero amor, donde la luz de Yahvé ahuyente las tinieblas, pensó mientras se apresuraba hacia Siquem, llevando consigo las bendiciones y advertencias del Altísimo. Arribando a la ciudad, corrió al encuentro del pueblo, que ya oscilaba entre el temor y el fervor por su nuevo líder. Alzó su voz con la autoridad que el Señor le había conferido. Pueblo de Israel, escuchad, no podemos volver a la idolatría. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob nos ha dado victoria, y aún espera que caminemos en su luz. Las palabras de Gedeón resonaron fuerte, pero el trueno del rechazo no se hizo esperar. Algunos comenzaron a murmurar y a cuestionar el legado de su padre. La tensión en el ambiente crecía. Abimelec, al enterarse de las palabras de su padre, sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. No podía permitir que se cuestionara su reinado. Chocando los puños llenos de malicia, decidió que tenía que actuar rápido para eliminar cualquier amenaza que pudiera surgir a su alrededor. El reloj de Dios marcaba la hora del juicio y la revelación, pues cada paso llevado por Gedeón se aproximaba a un inevitable desenlace. Mientras las sombras se alzaban entre los árboles, una voz potente resonaba en su corazón. Pero lo que tú no sabes, Gedeón, es que mi plan está aún en marcha. ¿Qué revelación traería el Dios de Israel a su incansable siervo? ¿Y cómo afectaría esto a Abimelec y su angustiosa ambición? La historia de Gedeón no terminaría ahí. Las decisiones que tomaran, tanto él como su hijo, definirían el curso de su nación. En la fragua del conflicto y la traición, el cielo se preparaba para un desenlace glorioso. La historia continúa. En el silencio profundo de la noche, cuando las estrellas eran testigos silentes de la agitación de los corazones, Gedeón se sintió abrumado por una carga sin igual. Con el pueblo dividido, sus corazones errantes como hojas arrastradas por el viento, Gedeón comprendió que la intervención divina era necesaria. Se acercó a su altar improvisado, temblando de reverencia y con el espíritu quebrantado. Oh Jehová, te ruego con súplica, muéstrame tu camino en este desierto espiritual que nos rodea. Mientras oraba, una visión se manifestó ante su mente, la imagen de un pueblo unido, de corazones restaurados y del poder de Dios operando cosas grandes y maravillosas. En ese momento de clamor, la voz del Señor resonó claramente en su interior, como un trueno que retumbaba desde la cumbre del monte. Levanta un ejército, Gedeón. El pueblo necesitará escuchar mi voz a través de ti, y yo estaré con ellos.
Al amanecer, Gedeón se dispuso a convocar a los hombres de Israel en las tribus circundantes. «Hermanos e hijos de la alianza, acudid a mí. ¿Acaso no está escrito que, si el pueblo clama, yo oiré desde el cielo?» Las palabras de Gedeón, fundamentadas en la promesa de 2 Crónicas 7:14, comenzaron a atraer a valientes de todas partes. Hombres descontentos y afligidos respondieron a su llamado, algunos arrastrando dudas, pero anhelando desesperadamente una transformación. Entre los que acudieron, había hombres de Siquem, cargados de historias sobre la tiranía de Abimelec. Un anciano entre ellos, con el rostro surcado por la tristeza, se acercó y dijo: «Has sembrado en nuestros corazones esperanza, juez, pero también miedo. ¿Qué acciones tienen que seguir a esas palabras?» Gedeón, sintiendo un ímpetu divino arder en su interior, respondió: «Hemos de llevar nuestras voces a las puertas de la ciudad. La razón por la que el odio y la división reinan es porque nos hemos apartado de nuestro Dios. Es hora de retornar a la senda de la justicia». Sin embargo, mientras Gedeón empezaba su noble misión, Abimelec ya maquinaba. Con su corazón endurecido y una ambición que crecía como maleza en el campo, reunió a sus hombres, hablando de su derecho a gobernar, resentido por el legado de Gedeón. «Los débiles son los que hacen ruido, pero ¿quién puede arrebatar el poder que es mío por derecho?», gritó a sus seguidores, usándolos como instrumentos de su ira. De esta manera, los destinos de padre e hijo se entrelazaban más que nunca, cada paso resonando en la balanza divina del juicio. Gedeón supo que el desafío se extendía más allá de la batalla física. Había que restaurar la fe en el corazón de Israel y erradicar la idolatría que había vuelto a filtrar sus pensamientos. En medio de la creciente tensión, Gedeón unió sus fuerzas bajo el estandarte de Dios. «Confiad en el Dios de nuestras generaciones, pues Él nos ha llamado a luchar por la justicia y la rectitud». Las esperanzas del pueblo comenzaron a latir al unísono. Mientras tanto, Abimelec reestructuraba su ominoso plan. En la oscuridad de su corazón, algo aún más siniestro comenzaba a gestarse. En su viaje hacia la maldad, su ambición no iba a tener límites, pues el trono era su objetivo, y cualquier oposición debía ser eliminada. El cielo se tornaba gris, como si la creación misma sintiera la inminente confrontación. «La batalla espiritual está en su punto crítico», murmuró Gedeón, un escalofrío de temor y determinación recorriendo su ser. La voz del Señor nuevamente resonaba en su mente. «Recuerda, Gedeón, yo soy tu escudo y tu fortaleza». En ese instante de oración, una luz gloriosa brilló en su interior, llenándolo de un propósito renovado. Era la promesa de que algo glorioso simbolizaría la restauración, y en la épica que se avecinaba, el pueblo vería la mano de Dios en todo su esplendor. Así, mientras el conflicto se aproximaba, Gedeón sabía que el desenlace revelaría el milagroso plan de Dios. Lo que él y su pueblo no podían comprender aún era que, en medio de sus luchas, se estaba gestando una obra de más grande trascendencia de lo que jamás habrían anticipado. Había llegado la hora de que el cielo respondiera, revelando en la tierra un divino propósito en medio de la sombra. ¡Qué milagro! ¿Esperaría a la victoria en este camino de fe? La historia continúa. El sol despuntaba en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de oro y púrpura, mientras Gedeón se preparaba para la confrontación que marcaría su destino y el de su pueblo. Un escalofrío profundo de anticipación recorría su ser, como si la misma tierra contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. Los hombres que lo rodeaban, motivados por la esperanza, formaban un ejército de valientes, listos para el llamado divino. Sin embargo, la sombra de Abimelec se cernía ominosamente sobre ellos. «Hermanos», exclamó Gedeón con voz potente, «la batalla que enfrentaremos no es solo contra un enemigo terreno, es una lucha por nuestros corazones y nuestras almas. No solo nos enfrentaremos con espadas, también nos armaremos con fe y la promesa del Señor. Clamemos a Él, que se digne darnos estrategia y fortaleza». Las miradas de sus compatriotas se elevaron hacia el cielo. El murmullo de oraciones brotaba del corazón de algunos, mientras otros, todavía atrapados en sus dudas, permanecían en silencio.
La voz del anciano de Siquem resonó en la mente de Gedeón, y él sabía que la confianza y la unidad eran más importantes que jamás. Mientras Gedeón dirigía sus oraciones, en un rincón del campamento de Abimelec, la ira y el desencanto brotaban de su propia congregación de hombres. Estos renegados, vociferó con desdén, creen que un simple pastor puede enfrentarse a un rey. Sin embargo, no saben que la justicia puede ser dura y rápida como la tormenta. Esta tierra es mía, y no permitiré que la voz débil de un hombre les dé poder. Abimelec les hablaba de poder, de control y de sombras que espoleaban su avaricia, encendiendo corazones dispuestos a seguirle. Gedeón se dirigía al lugar donde la voz del Señor había hablado a su vida. «Oh Jehová, ¿qué debo hacer primero?» La incertidumbre y la dirección divina colisionaban, pero cuando su mente estaba lista para la revelación, el Espíritu del Altísimo lo envolvió. Era una orden clara: «Rompe los ídolos que han llenado el corazón de mi pueblo». Antes de la batalla física, debes desenmascarar las falsas deidades. El sonido del hacha partiendo la madera resonaba como un tambor de guerra, mientras las imágenes paganas caían a su alrededor. Gedeón sabía que debía confrontar la idolatría antes de pelear. No podemos declarar guerra al enemigo sin primero declarar una guerra en nuestras propias almas, musitó, con fervor. A la distancia, los ojos de Abimelec ardían de furia al enterarse de este acto de destrucción, pues cada ídolo desmantelado era un golpe directo a su propia pretensión de poder. «No dejaré que Gedeón se salve», murmuró, reclutando más naciones a su causa, con promesas de riquezas a aquellos que le apoyaran. «Si se atreven a desafiarme, saben que no sobrevivirán». El clamor de Gedeón vibraba como un eco en la precariedad del momento. «Unámonos, pueblo de Israel, no más división, no más temor, el Señor está con nosotros. Él ha prometido que nos rescatará». Pero en el fondo de su ser, un leve destello de duda lo atravesó. «¿Quién soy yo frente a un rey?», pensó. «¿Acaso Dios realmente puede obrar esta salvación a través de mí?». Así comenzó la batalla en el corazón de Gedeón entre la fe y la duda, pero sin saber que esto también era parte del milagroso plan divino que se estaba reuniendo bajo la voluntad del Altísimo. Aquello que parecía una confrontación con Abimelec se transformaba en una lucha para restaurar la fiel confianza en el Dios verdadero, el mismo que había guiado a sus antepasados en el desierto. La realidad del conflicto crecía, y las nubes se oscurecían sobre el horizonte, presagiando no solo un enfrentamiento físico, sino una transformación espiritual que cambiaría el rumbo de Israel. Y en ese divino entrelazado, Gedeón intuyó la respuesta a su clamor, la revelación del poder que había estado esperando, y el propósito que lo movería a la victoria. No solo vencerían a Abimelec, sino que resurgirían como un pueblo renovado. Así concluyó aquel día, envuelto en la convicción de que Dios estaba a punto de actuar, y una nueva esperanza aleteaba en el aire. ¿Qué milagro aguardaba al pueblo de Israel? La historia aún no había revelado la totalidad del plan soberano de Dios. Gedeón se despertó al canto de los pájaros, el eco del amanecer bañaba su rostro con luz dorada y renovadora. La firmeza de su espíritu había crecido como el alba en el horizonte, llena de una confianza temprana que solo la gracia divina puede otorgar. Miró a su alrededor, observando a sus hombres que, aunque fatigados por la lucha interna y la idolatría que habían dejado atrás, ahora se preparaban con fervor. Era una fuerza que se sentía palpable, como si cada uno de ellos llevara consigo la llamativa luz de la verdad. «Hermanos», comenzó Gedeón, levantando su voz enérgicamente, «hoy no lucharemos solo con espadas de hierro, sino como instrumentos de justicia y paz. Entre nosotros está el Señor de los ejércitos, el guerrero cuyo amor se ha manifestado en nuestras vidas. No somos nosotros quienes batallamos, sino Él, quien ha prometido librarnos de la opresión».
El aire estaba lleno de un fervor renovado. Al escuchar a su líder, las manos se apretaron en un símbolo de unidad, una fusión de corazones dispuestos. Pero en la lejanía, la calma del menjere de Sittim, el corazón de Abimelec se preparaba para el caos. «Traedme más soldados», ordenó, su mirada fija en el horizonte. Lo que Gedeón ha hecho no es más que un reflejo de su desesperación. No puede superar la fuerza de un rey. A medida que los hombres de Abimelec se agrupaban, formándose como nubes de tormenta sobre el suelo ardiente, nuevamente se encendieron los ecos de oraciones en el campamento de Gedeón. La voz de cada hombre se unía, formando una sinfonía vibrante que invocaba la ayuda del Señor. La intención estaba clara, no era solo una lucha por la victoria, sino una búsqueda de pureza, una reclamación de la identidad perdida de Israel. «Dame una señal, oh Dios», clamó Gedeón, sintiendo el peso de la humanidad y la inquietud. En el silencio que siguió, una brisa suave sopló, trayendo consigo notas de certeza. Se sentía como si Dios mismo se manifestara a través de ese soplo. Recordando las promesas de su antepasado Abraham, Gedeón se sintió renovado. «Si eres tú, haz que el rocío caiga sobre el vellón, manteniendo la tierra seca a su alrededor». En ese instante, el cielo fue testigo de la fidelidad de Dios. Al día siguiente, el vellón estaba empapado, mientras la tierra era un desierto seco. Gedeón se postró. «¿Cómo es posible que te preocupes por un siervo tan pequeño?», meditó, lo que susurró más que aliento en su corazón. No obstante, el tiempo corría, y el horizonte se llenaba de sombras ominosas. Abimelec, con el corazón envenenado por la ira, había decidido, bajo la promesa de un linaje no reclamado, que aplastaría a Gedeón. Con ese propósito maligno en su mente, había sembrado discordia entre sus aliados, asegurando un sacrificio inminente. Al comenzar la batalla, un nuevo rugido le sonó en el corazón de Gedeón, ya no como un pastor, sino como un guerrero del Altísimo. «Vamos, pueblo de Dios, hoy es el día que el Señor nos ha hecho para brillar, que cada uno de nosotros se convierta en una antorcha de su gloria». Gedeón alzó su trompeta y resonó su llamado, mientras los hombres de Israel tomaban sus posiciones. Un grito de guerra llenó el ambiente como el eco de una tormenta inminente, y en ese acto de fe resplandeció la palabra de Dios, sintiendo el movimiento del universo alineándose con su propósito divino. Pero en la retroperspectiva de la batalla, algo más grande se estaba gestando, sobrepasando la mera victoria militar. Los cielos comenzaron a abrirse, y una sombra de lo sobrenatural cubrió la tierra. ¿Será que lo que estaba por venir sería más que una simple lucha contra Abimelec? ¿Acaso Dios desataría un movimiento que redimiría a Israel y revelaría su justicia? La historia aún no había revelado la totalidad del plan soberano de Dios. El sonido del viento y el clangor de las espadas resonaban en el campo de batalla, mientras Gedeón guiaba a su ejército hacia la confrontación. De acuerdo con el mandato divino, sus hombres se habían preparado como nunca antes. Sin embargo, el corazón de Gedeón estaba inquieto, sintiendo el peso de cada vida que lo seguía. Eran guerreros, sí, pero también eran hombres temerosos y anhelantes de libertad, cada uno atrapado en sus luchas personales y temores. «Señor», susurró Gedeón, «guía nuestras manos y nuestros corazones. No queremos la gloria de la victoria, sino la salvación de tu pueblo». Mientras oraba, la brisa trató de confortarlo, llevándose sus dudas hacia lo alto, donde el ojo de Dios observaba desde las profundidades del cielo. Desde el otro lado, Abimelec se preparaba con la ira. Fuerza de su arrogancia. Su rostro estaba sellado con el desprecio hacia el pueblo que había decidido desafiar su autoridad. «Hoy aplastaremos a esos insurrectos», declaró con desdén. La multitud de guerreros que los rodeaba, alimentada por su odio e instigación, resonó en un clamor que simulaba la tierra misma temblando. Los dos ejércitos estaban dispuestos. Gedeón, al ver a sus enemigos, sintió un profundo sentido de misión. «No temáis, porque el Señor está con nosotros», gritaría al unísono mientras su trompeta sonaba, rompiendo el silencio previo a la tormenta.
Con el sonido producido, sus hombres levantaron sus antorchas, que brillaban como lo haría la luz del sol en la oscuridad de la noche. Entonces, en un acto que resonaría en la historia, Gedeón ordenó la ruptura de sus cántaros, exponiendo las antorchas a la vista de sus enemigos. «Por la espada del Señor y de Gedeón», gritó, su voz vibrando con la misma energía que había invocado en su oración. En ese instante, una confusión sobrenatural se desató en las filas de Abimelech. Las sombras de la noche parecieron cobrar vida, convirtiéndose en un caos aterrador. Los hombres, confundidos, luchaban entre sí, desconociendo al enemigo que se cernía sobre ellos. «Mira cómo el Señor pelea por nosotros», gritó uno de los hombres de Gedeón, mientras veía a los enemigos en desbandada, huyendo en la oscuridad. El cielo, que antes parecía infundido de sombras, ahora estaba colmado de ángeles que acompañaban a Israel en su victoria. Era como si los cielos se habían abierto, desplegando fuerzas celestiales en el combate. En ese momento decisivo, Gedeón sintió el poder del Altísimo en su corazón, un torrente de alegría y asombro. «El Señor ha hecho maravillas hoy», pensó, con lágrimas de gratitud llenando sus ojos. La batalla fue ganada no solo por estrategias humanas, sino por la intervención divina que había sumido a sus enemigos en pánico y confusión. Mientras los hombres de Gedeón celebraban la victoria, Gedeón se arrodilló en el suelo, su corazón rebosante de reverencia. «Oh Dios, ¿qué es este milagro? ¿Acaso es cierto que la salvación ha llegado a Israel por tu mano?» Una luz brillante descendió sobre él en respuesta a su clamor, como si los ángeles celebraran desde lo alto. Sin embargo, en el alba de esta victoria, una sombra aún acechaba. Abimelech, herido y renuente a aceptar su derrota, invocó la ira de sus aliados. «No me he rendido», murmuró, mientras las llamas de la venganza ardían en su pecho. La batalla había comenzado, pero no todo estaba resuelto. A medida que Gedeón y su ejército celebraban, Dios mostró que el conflicto no había terminado y que su plan era aún más vasto de lo que sus ojos podían ver. «Todavía hay justicia que realizar, aún hay redención que buscar», resonó una voz profunda en su ser. ¿Qué significado tendría esto para él y su pueblo? La historia apenas comenzaba a desplegarse, y el tiempo de revelación estaba a la vuelta de la esquina. La soberanía de Dios prometía una justicia a mayor escala que nadie había contemplado. Y sucedió que, al caer la noche sobre el campo de batalla, el eco de la victoria de Gedeón se tornó un murmullo de esperanza en los corazones de su pueblo. Rodeado de sus hombres, que aún clamaban de júbilo, Gedeón levantó su mirada al cielo estrellado, buscando la guía del Altísimo. La luz de las antorchas, que antes había iluminado su camino, ahora parecía simbolizar la gloria de Dios radiante sobre ellos. «Alcemos nuestras voces, pueblo de Israel. El Señor ha dado a nuestros enemigos en nuestras manos», exclamó, su voz resonando con fervor. Y así lo hicieron. Un coro de alabanza ascendió hacia las alturas, creando un perfume espiritual que llegaba hasta el trono de Dios mismo. Pero a medida que las alabanzas continuaban, el espíritu de Abimelech, lleno de rencor, se preparaba para un acto desesperado. Herido en su orgullo y ansioso por su venganza, se retiró a su tienda y buscó a aquellos que aún lo seguían. «¿Por qué huimos? ¿Acaso no somos la fuerza de los dioses de esta tierra? Este es nuestro momento, no dejaremos que esos insurrectos escapen de nuestra ira», gritó con la furia que lo caracterizaba, inflando el ánimo de sus seguidores. Afuera, en el campamento israelita, el viento traía consigo noticias de la inminente llegada de su enemigo. Gedeón sintió la preocupación asomarse de nuevo en su corazón. «Señor», oró con intensidad, «¿cómo podremos continuar si aún queda peligro? ¿Permanecerán tus promesas a pesar de este adversario todavía en pie?» En lo más profundo de su ser, Gedeón escuchó nuevamente esa voz que resonaba con claridad. «Ve, pues el tiempo de acción no ha terminado. Hay aún un propósito mayor en esta lucha, y en esta noche el destino se revelará». Gedeón recordó el significado de su llamado. No solo era un líder militar, sino un instrumento de salvación.
Con fe renovada, se volvió hacia sus hombres. A la acción, pues, resulta que no hemos terminado. Cada paso que demos será guiado por el Señor. Debemos estar vigilantes porque los planes de Dios son más grandes de lo que imaginamos. Nunca se imaginó que su desafío se manifestaría en una prueba de fe más. Mientras tanto, Abimelec había decidido reunir a sus fuerzas restantes, apelando a sus pasiones más sombrías. Ahora más que nunca debemos atacar. Mañana al amanecer tomaremos venganza sobre los israelitas, que su victoria sea transformada en una derrota aplastante. Con el primer rayo de luz, la batalla se encendería una vez más. En el horizonte, Abimelec se preparaba para enfrentar a Gedeón, sintiendo que la victoria histórica estaba repleta de potencial. Más que una simple fuerza, había un impulso espiritual oscuro detrás de su movimiento. Era un eco de desesperación que resonaba con poder. Gedeón, mientras tanto, con la promesa de la victoria en sus labios, clamó al Señor una vez más. Señor, guíame en este nuevo desafío. Haz que tu presencia brille sobre nosotros como lo hizo anoche. Cada vida que muera aquí no será en vano, que su sacrificio sea testimonio de tu fidelidad. Y así, mientras los rumores de la táctica de Abimelec llegaban a sus oídos, la determinación de Gedeón se encendía como nunca antes. La batalla era inminente, y tanto él como Abimelec estaban a punto de aprender que cada movimiento en esta historia estaba tejido en el gran diseño de Dios. Había un plan sobramente oculto que se desplegaría, algo que cambiaría el destino de ambos hombres y del pueblo de Israel. Cuando la luz del día despierte, se revelará lo que el Altísimo tiene preparado, pensó Gedeón. Con este pensamiento se cerró el capítulo del miedo, abriéndose en su lugar el camino hacia el extraordinario plan de Dios, donde la redención y la justicia de su pueblo se manifestarían de maneras que aún no podían comprender. Cuando la luz del alba comenzó a asomar en el horizonte, un frío manto se extendía por el campo de batalla. El silencio del amanecer se impregnaba con la expectativa de un destino inminente. Gedeón, en lo profundo de su ser, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Su corazón latía con la urgencia de la misión, un llamado que iba más allá de la simple victoria militar. Era una lucha por la fe, por la redención del pueblo escogido de Dios. «Levanten las antorchas nuevamente», ordenó Gedeón a sus hombres, cuya confianza fluctuaba entre el temor y el coraje. No olvidemos que el Señor, en su misericordia, ha ido delante de nosotros. Mientras el sol comenzaba a iluminar la tierra polvorienta, la luz se reflejaba en sus rostros, despertando tanto valor como dudas entre el pueblo. Abimelec, por otro lado, se encontraba en la cima de una colina, rodeado de las sombras de sus seguidores. Su rencor había crecido a medida que la luz del día se intensificaba. Hoy es el día, veremos cómo se desmorona la gloria de Gedeón. El que se ha alzado como líder pronto conocerá su caída. Su voz resonó en la mañana, y los hombres que lo rodeaban sintieron la carga de su furia oscura. A medida que se acercaban el uno al otro, la atmósfera se llenó de un fervor espiritual. Gedeón, con su mirada fija en el vasto horizonte, le elevó su clamor al Altísimo. «Oh Dios de Israel, permite que nuestros corazones sean fuertes, de modo que podamos llevar a cabo tu voluntad. No es por espada ni por lanza que triunfaremos, sino por tu mano poderosa». Al mismo tiempo, Abimelec desenvainaba su espada, absorto en sus ambiciones terrenales. Hoy los cielos se retratarán de rojo, la sangre de los traidores manchará el suelo. Nadie se salvará de nuestra ira. Su voz resonó en la mañana, y los hombres que lo rodeaban sintieron la carga de su furia oscura. A medida que se acercaban el uno al otro, la atmósfera se llenó de un fervor espiritual. Gedeón, con su mirada fija en el vasto horizonte, le elevó su clamor al Altísimo. «Oh Dios de Israel, permite que nuestros corazones sean fuertes, de modo que podamos llevar a cabo tu voluntad. No es por espada ni por lanza que triunfaremos, sino por tu mano poderosa». Al mismo tiempo, Abimelec desenvainaba su espada, absorto en sus ambiciones terrenales.
Hoy los cielos se retratarán de rojo, la sangre de los traidores manchará el suelo. Nadie se salvará de nuestra ira, gritó. Su voz resonó en la mañana, y los hombres que lo rodeaban sintieron la carga de su furia oscura. A medida que se acercaban el uno al otro, la atmósfera se llenó de un fervor espiritual. Gedeón, con su mirada fija en el vasto horizonte, le elevó su clamor al Altísimo. «Oh Dios de Israel, permite que nuestros corazones sean fuertes, de modo que podamos llevar a cabo tu voluntad. No es por espada ni por lanza que triunfaremos, sino por tu mano poderosa». Al mismo tiempo, Abimelec desenvainaba su espada, absorto en sus ambiciones terrenales. Hoy los cielos se retratarán de rojo, la sangre de los traidores manchará el suelo. Nadie se salvará de nuestra ira, gritó, sumergido en su locura de venganza. Su fe en ídolos ficticios le daba fuerzas, pero ignoraba que el verdadero poder estaba en el Dios verdadero, que había prometido a su pueblo la victoria. La batalla se desató con la fuerza de un viento tempestuoso. Clamores, espadas chocando, y el eco de los gritos de los guerreros resonaban en el aire. Gedeón y sus hombres luchaban con valor, siguiendo las instrucciones divinas, mientras el corazón de Abimelec latía con la desesperación de ser el vencedor. «Señor, ¿qué más necesitas de nosotros?», clamó Gedeón a medida que luchaba. En medio del tumulto sintió la voz del Espíritu sobre él. «La victoria está más cerca de lo que piensas, Gedeón. Mantente firme, porque la justicia viene a través de la adversidad». Aquel instante de revelación motivó a Gedeón, quien levantó su voz en oración. «Dios, haz que nuestros enemigos se vean confundidos. Desata tu poder en medio de nosotros». A medida que sus palabras ascendían, el cielo se oscureció momentáneamente, como si el mismo Dios estuviera prestando atención a la tierra. Entonces, un estruendo resonante sacudió todo el campo. Abimelec y sus hombres desprevenidos comenzaron a voltear entre sí, temiendo la furia de un enemigo invisible. La confusión se esparció entre sus filas y el pánico se apoderó de ellos. «¿Qué está sucediendo? No podemos perder, no podemos huir», gritó Abimelec mientras sus fuerzas se desmoronaban ante el poder de Dios. Gedeón, contemplando el caos que se desarrollaba, entendió que había llegado el momento. «Sigamos adelante, esta es nuestra oportunidad, el Señor ha abierto el camino», exclamó, llevando a su pueblo hacia la victoria. En medio de la confusión de Abimelec, Gedeón comprendió que el plan divino para su pueblo iba más allá de lo que siempre habían imaginado. La victoria no solo era un resultado militar, sino un acto de restauración completa. Y así, él sabía que el plan soberano de Dios estaba por revelarse en su plenitud. Si este día está marcado por la intervención divina, ¿qué más tiene Dios bajo su mano? ¿Cuál es la final revelación que se desatará?, pensó Gedeón mientras sus hombres continuaban marchando hacia adelante, llenos de fe y coraje. Era ahora evidente, no solo se trataba de una batalla física, sino de una manifestación del propósito eterno de Dios, que estaba muy por encima de cada hombre, cada espada y cada espíritu de venganza. En medio de tanto revuelo, la historia seguía escribiéndose, y Gedeón se preparaba para descubrir el profundo misterio de la soberanía de Dios que aún aguardaba su momento. Mientras la batalla continuaba su frenética danza en el campo de la guerra, la luz del sol se elevaba en el cielo, derramando brillantes destellos sobre los hombres que luchaban por la fe. El desorden que Abimelec había traído sobre su ejército se convertía en un sendero de desesperación. Por donde pasaban, llevaban consigo la sombra de su propia locura, luchando no solo contra Gedeón y su escuadra, sino contra una confusión que parecía emanada del mismo cielo. «Hombres de Israel, la victoria está hecha», resonaba Gedeón animando a quienes le rodeaban. A cada grito, la determinación de sus guerreros crecía desmesuradamente. Con coraje renovado, los hijos de Israel se lanzaron adelante. Al ataque, sus espadas brillando con la luz de las promesas cumplidas. «Despertemos a la gloria del Señor», gritó uno de los hombres de Gedeón, alzando su antorcha con fervor. «Que el Dios de nuestros antepasados nos guíe a la victoria».
Las antorchas encendidas simbolizaban no solo la luz física, sino la esperanza restaurada que emergía del corazón de un pueblo humillado, selecto para los propósitos divinos. Mientras tanto, Abimelec, incapaz de comprender la magnitud de la derrota que se avecinaba, luchaba con fiereza, furioso con el destino que ya se había determinado. «No, no puedo permitir que esto suceda», murmuraba para sí mismo, presagiando el oscuro desenlace de sus impulsos. La ira lo nublaba, y su fe insignificante en ídolos era un refugio de arena movido por el viento. La confusión en su campamento creció a medida que Gedeón continuaba clamando en oración, invocando la ayuda celestial. «Señor, permite que cada corazón de nuestros enemigos se llene de temor, que ellos vean tu mano sobre nosotros». En ese momento, un poderoso eco resonó en el aire, como si las propias puertas del cielo se hubieran abierto para desatar un ejército de ángeles en apoyo de su pueblo. La visión de Gedeón se iluminó, revelando un punto de inflexión. «El Señor ha dado orden a nuestros enemigos, avancen hacia ellos con la confianza que solo Él puede otorgar». La revelación era clara, tenían más que simples armas a su disposición, la justicia de Dios se manifestaba ante ellos, y un nuevo amanecer de esperanza brillaba sobre el pueblo de Israel. Mientras Gedeón lideraba a su gente más allá de Abimelec y sus hombres aterrados, el manto de la gloria de Dios cubría el campo. Pasaron como relámpagos, avivando la llama de la fe en sus corazones, y no había vuelta atrás. El cielo parecía registrar la batalla, y las nubes mismas se oscurecieron en solidaridad por el camino del justo. Los gritos de victoria resonaron a lo largo y ancho de la llanura, mientras el ejército de Faraón goleaba en un poderoso clamor: «El Señor es nuestro Salvador». Sin embargo, en aquel retazo de triunfo, un sudor frío recorrió la frente de Gedeón. «¿Qué se avecina ahora? ¿Qué te prepara, Señor, para nosotros después de esta victoria?», se cuestionaba, el peso de su liderazgo aún pesando en su alma. A medida que Abimelec retrocedía, sintió un manto de oscuridad descender sobre su corazón. «No, no voy a caer», balbuceó, «el Dios de Gedeón no prevalecerá sobre mí». Pero así como se resistía a la verdad, su historia comenzaba a girar hacia lo inevitable. La danza de la batalla fue avivada por el clamor de los corazones, y la palabra del Señor reverberó por el campo. Por fin, un nuevo capítulo comenzará. Gedeón, sintiendo el latido de lo divino, preguntó sin verbalizar: ¿cuál es el propósito que sigue a esta victoria? En sus adentros, una respuesta comenzó a gestarse, una revelación del plan soberano de Dios que entrelazaba la caída de Abimelec con la renovación de su pueblo. Un nuevo misterio comenzaba a desenredarse, y en el aire se sentía una convicción. Por cada caída, una resurrección. Por cada oscuridad, una luz que no había sido extinguida. ¿Qué más se plasmaría en el diseño divino que de manera inesperada aguardaba ser revelado? Así, en la cúspide del triunfo, Gedeón avanzaba hacia un nuevo amanecer, donde el plan soberano de Dios se haría manifiesto. La batalla se intensificaba, y Gedeón, mientras conducía a su pueblo hacia el triunfo, sentía en su corazón que había una revelación más profunda aguardando en los umbrales del conflicto. La victoria no únicamente era un resultado del esfuerzo humano, sino una intervención divina que resonaba con un propósito que transformaría a Israel para siempre. A medida que sus hombres se unían en clamor y oración, los cielos parecían proclamar un mensaje de justicia. Con los gritos de victoria y la luz de las antorchas iluminando el campo, la derrota de Abimelec estaba al alcance de su pueblo. Sin embargo, en su mente, Gedeón no podía sacudirse la inquietud sobre los ecos oscuros que aún habitarían en la tierra. ¿Qué sucederá después de hoy, oh Señor? ¿Qué camino nos conducirás cuando la batalla termine?, reflexionaba, sintiendo que la cosecha de la justicia divina era solo el comienzo de algo más grande. De repente, una voz resonó en su espíritu, y el recuerdo de los años de opresión y sufrimiento de su pueblo llenó su mente. «El destino de Israel no se determinará solo por esta victoria», le susurró la voz divina, «sino por el arrepentimiento y la restauración. Es necesario restaurar la fe en los corazones de quienes han caído».
Mientras tanto, Abimelec, sintiéndose acorralado por los valientes de Israel, buscaba una salida, gritando órdenes desesperadas a sus guerreros. «Retrocedan, regresen a la ciudad, reúnan a los aliados e invóquenlos a una batalla decisiva», ordenaba, su voz impregnada de pánico y furia. Cada intento de mantener su poder, sin embargo, era vano, ya que el temor que la mano de Dios había sembrado en su ejército se manifestaba como un tumulto, causando una disolución de filas. Gedeón, al observar la confusión, sintió una oleada de compasión por aquellos que una vez habían sido sus hermanos en la fe, desviados por las mentiras de Abimelec. «Debemos procurar la paz, no solo la victoria», pensó, sabiendo que debía actuar con sabiduría. El propósito de Dios no solo es derrotar al enemigo, sino rescatar a los que están perdidos en la oscuridad. Al alcanzar las puertas de la ciudad, Gedeón se dirigió a sus hombres. «Hermanos, el poder de Dios está en nosotros, pero debemos recordar que no solo hemos sido llamados a vencer, sino a ser partícipes de la redención. Busquemos a Abimelec y, si es posible, acerquémonos a él en un espíritu de reconciliación». Mientras el eco de su voz resonaba, sus guerreros comprendieron que la victoria era también una oportunidad para la reconciliación, un momento que podría ser utilizado para sanar las heridas del pasado. Sin embargo, la sombra de la ambición de Abimelec continuaba al acecho. Al encontrarse finalmente con él, Gedeón fue confrontado por un hombre atormentado, consumido por sus decisiones. Abimelec, con su rostro lleno de maldad, desafió a su padre con arrogancia. «No me hables de reconciliación, solo hay lugar para la sangre y el poder. No hay retorno para aquel que ya ha cruzado la línea de la traición», bramó, resuelto en sus deseos de dominación. Gedeón, ante esa dura realidad, dejó fluir la compasión que Dios había sembrado en su corazón. Abimelec dijo con firmeza: «Tú has sido llamado a más. Así como el Dios de Israel ha sido paciente y misericordioso, tú también puedes elegir el camino de la redención y el arrepentimiento». Un silencio sobrecogedor cubrió el airado campo de batalla, mientras la tensión se desbordaba, y los hombres de Israel observaron con inquietud. La decisión de Abimelec podría bien definirse como el momento culminante que cambiaría el rumbo de su historia. Sin embargo, en su egoísmo, se aferró a su espada con más fuerza, como un niño que solo conocía el juego del poder. «No me hables de debilidad. La única salvación que existe es en mantener mi trono, y lo haré a cualquier costo», abrumó con un grito lleno de desesperación. Al no escuchar la invitación a la paz, la sombra de su ambición se cernió aún más. Y así, mientras el eco de la elección de Abimelec retumbaba, la verdad comenzó a abrirse paso en el corazón de Gedeón. «Lo que tú no sabes, Abimelec, es que el plan soberano de Dios está en marcha. No hay futuro sin arrepentimiento», gritó Gedeón mientras la voz de su Dios resonaba en sus emociones. Era un tiempo de juicio y redención, de sombras y luces. El desenlace, en las manos del Altísimo, estaba por manifestarse. En medio de esta turbulencia, Gedeón pudo vislumbrar que la victoria sobre Abimelec era un testimonio del poder restaurador de Dios, uno que iría más allá de esta batalla. La historia continuaba, y la intersección de la justicia divina y la humanidad seguía tejiendo un tapiz de revelación. ¿Cómo revelaría Dios su gloria en este oscuro conflicto? La historia aún tenía mucho que narrar.